Es un motivo de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por un nuevo día que nos regala, pero también con gratitud en nuestro corazón porque tenemos la oportunidad de poder encontrarnos en torno a su palabra para poder seguir escuchando su voz. Quiero darte una cordial bienvenida. Comenzamos de esta manera, en el principio con Dios. Y quiero recordarte, mi querido hermano, mi querido amigo, que en tiempos de crisis puedas buscar del Señor. Depende de Él. Permite que sea Él el que te guíe en tus decisiones, en tus pasos, y asimismo también en tiempos de prosperidad, en los tiempos de éxitos, que tú puedas reconocer que todo proviene de la mano de tu Creador y con gratitud, exprésale tu alabanza, tu adoración. Y ahora seguimos juntos en este recorrido por el libro de Génesis, capítulo 26. Estamos compartiendo, reflexionando acerca de la historia de Isaac, habiendo llegado a la tierra de los filisteos, donde Dios le había pedido que pudiera morar allí, que no se fuera de aquella tierra, que no descendiera a Egipto. Y estando en aquel lugar, Isaac cae en el mismo error, en el mismo pecado que Abraham su padre, diciendo de que su esposa era su hermana. Y eso podría haber sido causa de pecado para los hombres de aquel lugar. Tenía que aprender Isaac a depender de Dios, más allá de las amenazas que pudieran surgir. Tal es así que dice que Isaac sembró la tierra y Dios lo bendice, versículo 12 en adelante. Y dice el versículo 13 que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14 menciona que tuvo ovejas, vacas, hizo mucha labranza, pero termina el versículo diciendo que los filisteos le tuvieron envidia. Y ahora sí, aquí surge una situación que podría traer conflicto con los habitantes de aquel lugar. La pregunta es cómo iba a reaccionar Isaac, cómo iba a buscar protegerse ante un posible peligro. Los filisteos le tenían envidia por cómo él prosperaba. ¿Cuál iba a ser la reacción de Isaac? ¿Iba a depender de Dios o volvería a guiarse por sus propios razonamientos? Se menciona en el verso 15 que todos aquellos pozos de agua que había abierto Abraham su padre, los filisteos lo habían cegado, los habían tapado con el propósito de hacerle la vida imposible a Isaac, para que sus ganados, para que sus sembrados no tuvieran el agua necesaria. Allí dice en el verso 16 que Abimelec le dice a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y se menciona que Isaac se fue y habitó en el valle de Gerar. Lejos de buscar confrontaciones, se dispuso a depender plenamente de Dios. Versículo 19 dice que los siervos de Isaac abrieron un pozo, encontraron un pozo de aguas vivas, pero los pastores del valle de Gerar discutieron, riñeron contra los pastores de Isaac, reclamando ese pozo. Y nuevamente dice que abrieron otro pozo, pero también hubo discusión. Y volvió Isaac a abrir un tercer pozo, y ya en ese pozo no hubo conflictos. Y entendió Isaac y declaró que el Señor lo había prosperado para fructificar sobre esa tierra. Esta experiencia de Isaac demuestra que cuando el Señor te dice quédate en el lugar que yo te digo, a pesar de las luchas, a pesar de los conflictos, de las adversidades, de las dificultades que puedas tener, persevera. Y si intentas una vez y las cosas no salen como esperabas, intentas nuevamente una segunda vez, pero nuevos conflictos aparecen, intenta una tercera vez, que el Señor te va a bendecir. El Señor que te pide que te quedes en ese lugar, Él sabe por qué te lo dice. Persevera, no desistas, no busques confrontaciones, fija tu mirada en Cristo Jesús, que tu fe esté en el Señor, depende de Él. Y cuando Isaac decidió depender de Dios, entonces el Señor lo bendijo. Si tú invitas a Dios a tu vida, entonces Dios se mostrará presente.
Versículos 23 al 25 dice que subió a Beerseba y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac decide permitirle que sea Dios quien dirija sus pasos, sus decisiones, y como consecuencia el Señor se manifiesta presente en la vida de Isaac y le dice: yo estoy contigo, no tengas temor, yo estoy aquí para cuidarte, acompañarte, bendecirte, por amor a Abraham, mi siervo. Y la respuesta de Isaac fue una respuesta de gratitud y adoración. Levantó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Claramente esa era una práctica que de pequeño había aprendido de su padre Abraham, pero ahora tenía que ser una experiencia personal de él. Allí invoca el nombre de Dios, pero también dice que planta su tienda y que hacen un pozo, dando a entender de que ese era el lugar en el cual él debía estar, porque el Señor así se lo había pedido. En el Salmo 37, la primera parte del versículo 34 nos dice: tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará, y heredarás la tierra. Y esa fue la actitud de Isaac: esperar en el Señor, seguir su voluntad. Y a su momento el Señor lo exaltó, lo engrandeció y le prometió heredar aquella tierra, multiplicar su descendencia. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 10 dice: humíllense ante el Señor y Él os exaltará. Mi querido amigo, mi querido hermano, humíllate delante del Señor, busca depender de Él, adórale con un corazón sincero. Permite que Él sea quien te guíe y de esa manera verás que los propósitos que Él tiene para ti se llevarán adelante. Lo hizo con Isaac y también lo quiere hacer contigo. Te dejo un fuerte abrazo y deseo que mañana, Dios mediante, podamos volver a encontrarnos para compartir palabra de Dios.